Aquel que es justo, seguirá justo, pero el injusto seguirá siendo injusto. Este verso nos hace recordar el cierre de la puerta de la gracia, el periodo en que las cosas no más se cambiarán. Nadie se pierde, pero tampoco se salva nadie más. Los casos van a haber sido decididos. Entonces entra una gran mala comprensión teológica. Muchas personas entienden que cuando la puerta de la gracia se cierra, nosotros todavía vamos a poder estar disfrutando de expiación del pecado. Pero Jesús no va a estar más en el santuario celestial, entonces, ¿cómo puede suceder? Y cuando la puerta de la gracia se cierra también, todos ya tienen que estar sellados. Todos estarán sellados. Y el libro Vida y Enseñanzas de Elena White, y también lo apoya Primeros Escritos en la página 131, dice que una persona solo va a ser sellada cuando ella tenga la plenitud del carácter de Cristo. O sea, cuando ella sea participante, como dice Pedro, de la naturaleza divina. Y eso necesita suceder antes del cierre de la puerta de la gracia. Este asunto estudiamos en un congreso que se realizó en Cristalina, Goiás, en el mes de diciembre de 2017, cuyo el tema general fue la reivindicación del carácter de Dios en la última generación. En la oportunidad, estudiamos ampliamente sobre el tema del sellamiento. Mi nombre es Silverino Kiel, soy fundador del IAG. En esta tarde me gustaría que estudiáramos el sellamiento. Fue importante estudiar lo que estudiamos ayer, porque vamos a ver algunos textos del Espíritu de Profecía que podrían ser aceptados o no, dependiendo de nuestra comprensión de qué es pecado. Si yo creo que el pecado es el estado del ser y no una elección, sería imposible explicar algunos textos que vamos a ver hoy relacionados al sellamiento, cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida de Cristo. Sería muy difícil combinar estos textos con esta ideología doctrinaria, de que el hombre peca a partir de lo que es y no de lo que elige. En esta tarde me gustaría que estudiáramos un poco entonces sobre el sellamiento. ¿Ustedes saben para qué sirve el sellamiento? Yo creo que muchos podrían decir muchas cosas y podrían hasta decir cosas correctas, pero me gustaría que estudiáramos el sellamiento teniendo una otra visión. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿saben para qué sirve el sellamiento? Yo creo que todos ya escucharon hablar de él. Es un tema conocido. ¿Ustedes saben para qué sirve el sellamiento? ¿Cuál es la mejor marca de cámaras, Rafael? En su opinión, ¿cuál sería la mejor de pronto? Entonces, la Sony recomienda la calidad de la marca para Rafael. La Sony recomienda. Entonces, el sellamiento también puede ser eso. Transmitir confiabilidad. ¿Transmitir confiabilidad para quién? ¿Para quién? Para el universo celestial. Transmitir confianza para el universo. Porque cuando el universo mira hacia abajo, ellos ven que personas que transgreden la ley de Dios indiscriminadamente. Entonces, ¿qué garantiza que el universo va a tener de que estas personas no van a hacer lo mismo en el cielo? Porque Dios va a poner su nombre en juego. Él va a sellar, Él va a poner el sello. Y todas las veces que los ángeles miran a un producto que tiene el sello del Dios vivo, ¿qué van a decir? Este es el mejor. Este es un producto confiable, garantizado. Este entonces puede venir para el cielo, porque es un producto confiable. El sello de garantía va a garantizar que este producto es un producto de alta calidad. Y en Apocalipsis 7 tenemos el sellamiento. Miren conmigo, Apocalipsis 7, verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra,
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de todos los siervos de nuestro Dios. Entonces estos ángeles iban a sellar ¿qué? En la frente. Los siervos de nuestro Dios. Ellos dijeron, oí el número de sellados, el próximo verso, y eran 144,000. Entonces estos 144,000 iban a recibir el sello ¿dónde? En su frente. Pero no era una marca visible, dice la hermana Elena. No es una marca, una señal visible, sino que se trata de la consolidación de la verdad en nuestra mente. Entonces los 144,000, según ese texto, van a tener el nombre del Padre escrito en sus frentes, el nombre. Miren Apocalipsis 14 ahora. Teniendo esto en mente, que ellos tendrían el nombre del Padre en sus frentes. En realidad, el texto dice, hasta que hayamos sellado, ¿no? No hagas daño ni a la tierra ni al mar, 7:3, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. El texto dice ya, sellados en la frente. Y el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 1 dice, y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él, con el Cordero, estaban 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces el sello que es puesto en la frente de los 144,000 se trata de ¿qué? Del nombre del Padre. Y cuando vemos en la Biblia escrito el nombre del Padre, ¿representa qué? Nombre en la Biblia representa qué? ¿Representa qué? Carácter. Nombre representa carácter. Entonces, cuando dice el texto que los 144,000 tienen el nombre del Padre escrito en la frente, es porque van a tener ¿qué establecido en su conciencia? El carácter de Dios. Miren conmigo, Éxodo capítulo 34. Antes del capítulo 33 de Éxodo, el verso 19 dice, y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Capítulo 34, ahora verso 5. Entonces descendió Jehová en la nube y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre de Jehová. Y entonces él comienza a invocar su nombre. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y él comienza a proclamar su nombre, pero en realidad él comienza a hablar los atributos de su propio carácter. Entonces Apocalipsis 7, verso 4 dice que los 144,000 serían sellados en sus frentes. Apocalipsis 14, verso 1 dice que en realidad este sello es el nombre del Padre, que está allí escrito en la frente de los 144,000. Éxodo 33 y 34 dicen que Dios proclamaría su nombre a Moisés. Y cuando él proclama su nombre, en realidad, él comienza a mencionar atributos de su carácter. Entonces, este sello que será puesto en la frente del remanente fiel, de los 144,000, no entrando en el mérito si es literal o simbólico, pero del remanente fiel, va a ser que la verdad de Dios, los atributos del carácter de Dios, van a ser introducidos y pegados a la mente de estas personas. Ellos van a estar perfectamente reflejando el carácter de Cristo. Miren lo que dice el libro Primeros Escritos, en la página 71. Dice así el primer párrafo. Los que han de recibir el sello del Dios vivo y así ser protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar perfectamente la imagen de Jesús. Deben reflejar ¿qué? Si no recibe ¿qué?
el sello. Hermanos, el texto es muy contundente y claro. Reproducción perfecta del carácter de Cristo. Si no, no va a haber el sello. Primeros Escritos, página 71. Si no, no va a haber sello. Entonces, el universo hoy sufre más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están en intensa ansiedad y expectativa. La hermana Elena dice en una de sus matutinas, nuestro pequeño planeta ha sido el palco del espectáculo para todo el universo. Entonces, el universo entero está acompañando cada paso nuestro. ¿Para qué? Para ver cuál calidad de personas Dios va a llevar de aquí para vivir con ellos en el cielo. Si Dios de repente dice, yo voy a traer Silverino, ellos dicen, pero usted va a traer Silverino, Señor, mira cuántas cosas aún existen en el carácter de él por cambiar. Entonces el Señor dice, no, pero yo puedo darle una arregladita. Voy a manipular los hechos, pero si él vuelve atrás en el futuro, y si él vuelve atrás de esta su manera de ser y otra vez pone el cielo en peligro, entonces el cielo nos puede ser puesto en riesgo. Por eso es que estamos pasando aquí por un periodo de prueba. Por un periodo de prueba. Aquel que demuestra ser fiel, entonces podrá habitar con los ángeles en el cielo. Pero el sellamiento es la garantía que Dios da al universo de que aquellos que van a ser sellados no pondrán el cielo y el universo en riesgo. Entonces, el sello es para garantizar al universo de que aquellos que recibieron el sello del Dios vivo no van a poner el universo en peligro. Quiero seguir con ustedes en esta línea de pensamiento. ¿Abraham cometió algún error? ¿Un error grave o menor? Grave. ¿Y quién acompañó el error de Abraham? El universo lo acompañó. Hermanos, una cosa nosotros necesitamos tener bien claro en nuestra mente. Nosotros no damos ningún paso sin que el universo esté contemplando. La hermana Elena dice, hay una cita que dice, los ángeles contemplan cada circunstancia que pasamos para saber si vamos a ser victoriosos o derrotados. Ellos acompañan. Entonces Abraham cometió una falla grave. ¿Y qué sucedió con el universo en este momento? Pasaron a desconfiar del carácter de Abraham. Ellos comenzaron a mirar a Abraham con desconfianza. Pero ya en el capítulo 17, la falla de él sucedió en el capítulo 16, cuando él tomó a Agar como esposa, pero luego otra vez volvió así. Y en el capítulo 17, verso 1, Dios dice, Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto. Luego después, cuando el apóstol Santiago dice que Abraham era amigo de Dios, él ya está hablando de este periodo que Abraham había sido sanado de su debilidad y tuvo fe de que con 100 años de edad tendría un hijo. Pero ¿quién no tenía toda esta claridad mental de que Abraham ahora podría ser puesto a la prueba y de que no iba a fallar? El universo. El universo no tenía esta claridad. Hermanos, los ángeles son criaturas limitadas como nosotros, en lo que respecta a la visión de Dios. Un ángel tiene mucho más visión que nosotros, pero él no puede ver como Dios ve. Los ángeles no pueden leer nuestros corazones, a no ser algunos que Dios permite que lo hagan para registrar pecados. Pero los ángeles no tienen el poder para quedar leyendo nuestro corazón. El universo no tiene este poder de mirar como Dios mira y delante de él ver cómo somos, una fotocopia de nosotros. Por eso es que hay un juicio investigador. ¿El juicio investigador para quién? Es para quién. Nosotros somos juzgados, pero ¿para quién es este juicio? Es para el universo. ¿Quién es que está acompañando y son los testigos que están acompañando todo? Los mundos no caídos. Entonces el juicio investigador es Dios dando una satisfacción para el universo de por qué esta persona no fue salva y por qué esta otra fue. Los ángeles pueden decir, Señor, pero tal persona entonces no murió salvo.
Entonces ellos van a avaliar los libros de esta persona y Dios va a revelar el por qué esta persona no fue salva. Esto ha sucedido ahora. Y otros, ¿por qué Dios salvó aún que no, por ejemplo, no hayan vivido una luz completa? Por ejemplo, Martín Lutero. Él no, era un hombre poderoso, pero tenía toda la luz. No, él nunca salió de la Iglesia Católica. Él aún tenía conexión con el catolicismo. Él aún tenía afecto por la Iglesia Católica. Entonces Martín Lutero todavía tenía este afecto. Era bohemio. Le gustaba tomar vino y tocar. Comía cerdo y todo lo demás. Pero sabemos que él murió salvo. Entonces los ángeles pueden pensar, pero qué prodigioso. Acá uno comió cerdo y se perdió. ¿Y por qué Martín Lutero no? Entonces Dios va a contestar la pregunta. Y está respondiendo en este momento. ¿Por qué el juicio comenzó desde Adán hasta llegar a los libros? Guillermo Miller. Le presentaron el sábado 3 veces y él rechazó las 3 veces. Murió comiendo cerdo. Nunca abandonó el cerdo. Pero murió salvo. Tanto es que la hermana Elena dice que hay un ángel guardando su ataúd porque sabe que un día lo van a recibir de la sepultura. Y los ángeles entonces quieren saber por qué. Ok, pero aquí en el final, el texto dice, la hermana Elena dice, que aquellos que comen carne no andarán con el pueblo de Dios. ¿Y cómo es que este murió, no aceptó el sábado y está comiendo carne de cerdo? Todas esas cuestiones están siendo aclaradas delante del universo en este momento en el juicio investigador. Entonces el juicio investigador, según Daniel 7, dice que miles y miles de ángeles están acompañando. Dios les está aclarando a ellos. Dios está aclarando. ¿Ok? Entonces los ángeles necesitan ser asegurados. No solamente los ángeles, como todo el universo, necesita estar seguro de que Dios solo va a poner su sello sobre un producto que sea extremadamente confiable. El universo entonces mira a Abraham. Y Dios también mira y dice, Dios sabe que en este momento, si yo pida a Abraham cualquier cosa, Él lo va a hacer por mí. Pero ¿quién no sabe de eso? El universo. Entonces, ¿qué hace Dios? Sencillo. Él hace una demostración, porque Dios mira para el universo y piensa, ellos están desconfiando del carácter de Abraham. Y me toca resolver este problema. Entonces, miren ese texto ahora, que se refiere a lo que digo. Patriarcas y Profetas, páginas 154 y 55. Dice así, el sacrificio exigido de Abraham no fue solamente para su propio bien, ni solamente para beneficiar las generaciones que se seguirían, pero también fue para la aclaración de los seres destituidos de pecado en los cielos y también para los otros mundos. Miren qué declaración maravillosa. Entonces Dios quería aclarar algo que estaba en la mente de quién, de los mundos no caídos, las dudas, en cuanto al carácter de quién, de Abraham. Miren, Abraham fue tan infiel. Dios dio evidencias de que estaba conduciendo la vida de él y él no creyó en la promesa de Dios. Y el universo entero desconfiado. Antes de esta prueba, si Dios hubiera dicho así, para toda la creación, yo puedo traer a Abraham al cielo antes de esta prueba, ¿qué piensan que el universo diría? No. Es claro que ellos iban a decir no, porque el carácter de Abraham hasta entonces era dudoso. Entonces Dios tenía que demostrar al universo que Abraham no pondría el universo en riesgo. Y sigue el texto diciendo, Abraham mostrara falta de fe en las promesas de Dios. Satanás entonces prestamente lo acusó perante los ángeles de Dios. Miren, este que es el amigo de Dios, el padre de la fe, porque Abraham fue considerado padre de la fe desde el principio, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. Este es el padre de la fe, y perante Satanás, y Satanás lo acusaba perante los ángeles y perante Dios de haber dejado de satisfacer las condiciones del concierto y de ser indigno de las bendiciones del concierto. Ahora miren, Dios deseó entonces probar la lealtad de su amado siervo perante todo el universo. Miren qué lindo.
Entonces, ¿cómo desconfiaron del carácter de Abraham? Dios deseó hacer ¿qué? Probar el carácter de él delante de todo el universo. Para demostrar, miren qué palabra, para demostrar perfectamente que nada menos que la perfecta obediencia puede ser aceptada. Entonces el universo estaba con la duda, interrogante. Dios sabía que Abraham se había arrepentido de lo que había hecho. Dios sabía que en este momento, cualquier cosa que pidiera, Abraham daría. Pero los ángeles no sabían, Satanás estaba ya, miren, este es el heredero, este es el padre de la fe, ese es que va a vivir con ustedes, este que está en el fracaso. Dios entonces tuvo que hacer ¿qué? Reivindicar a Abraham delante del universo. Seres celestiales fueron los testigos de aquella escena, en que la fe de Abraham, conjuntamente a la sumisión de Isaac, fueron probadas. La prueba fue aún más severa que la que fue exigida de Abraham. La conformación con la prohibición impuesta a nuestros primeros padres no tenía relación con el sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más angustioso sufrimiento. El cielo entero contemplaba con espanto y admiración a la estricta obediencia de Abraham. Miren, el cielo entero pasó a ser ¿qué cuando Dios invitó? Vamos a ver, ¿tienen desconfianza de Abraham? Reúnanse. Vamos a ver si ustedes están correctos o no en la duda de ustedes. El cielo entero contemplaba con espanto. Qué palabra linda, ¿no? Asombrados estaban cuando vieron a Abraham haciendo esto. El cielo entero se puso de pie y alabó a la fidelidad de Abraham. El cielo entero. En aquel momento, si Dios preguntara, ¿ustedes creen que puedo traer a Abraham para acá? ¿Cuál sería la respuesta en este momento? Sí, Abraham jamás pondrá el universo en peligro. Las acusaciones de Satanás contra Abraham se demostraron falsas. Página 155. Esta historia es linda y muy instructiva para el asunto del sellamiento. ¿Ustedes creen que en aquel momento Dios podría haber ido y puesto el sello en la frente de Abraham como producto de alta calidad, confiable? Esto es el sellamiento. Los ángeles plenamente quedaron convictos de que aquel hombre jamás comprometería el universo. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a sacrificar aquello que era más valioso, aún sin entender el porqué, si Dios pidiera. Si Dios pidiera. Si Dios dijera a Abraham, agarra un hacha y corta sus dos piernas y los dos brazos, ¿ustedes creen que él cuestionaría? ¿Qué haría? Él no iba a entender, Señor, pero me son útiles aquí, me gusta donde están, pero ya que estás pidiendo, dame el hacha. Porque Abraham decía que, en su mente, pero él es el hijo de la promesa. Pero Hebreos 11 dice, Hebreos 11:17, Abraham, por la fe, ofreció a Isaac, creyendo que aquel que lo dio también era poderoso para hasta de los muertos resucitarlo. Entonces Abraham llegó a la siguiente conclusión: él va a ser el hijo de la promesa. Si yo tenga que sacrificarlo, yo amándolo tanto, Dios lo va a resucitar. Ellos caminaron 3 días desde su casa hasta el monte Moriah. Durante 3 días, Abraham caminó con un defunto a su lado, porque la Biblia dice que por la fe Abraham ofreció. El verbo es un verbo transitivo directo que denota acción y no intención. Entonces, cuando el texto dice que Abraham ofreció por la fe, él ofreció. En su mente, él mató a Isaac. Él caminó con un defunto a su lado.
Porque cuando Dios dice, mata a su hijo, en su mente Él lo mató. Tanto es que el verso 18 dice, de ahí también en figura Abraham recibió a Isaac de los muertos en el tercer día. Porque ellos caminaron 3 días, durante 3 días Abraham estaba caminando con su hijo muerto, pero al tercer día Dios dice que no extienda su mano sobre él. Pero él sintió el dolor que Dios sintió, porque por 3 días Jesús permaneció en la tierra, así como Isaac permaneció por 3 días muerto para Abraham. De la misma manera que Dios recibió a Jesús de los muertos, Abraham recibió a su hijo Isaac de los muertos. Isaac así se volvió un símbolo de Jesús. Y Abraham hizo eso ¿por qué? Porque él tenía fe de que Dios, si fuera necesario, resucitaría a Isaac de los muertos. Y Dios podría llevar a Abraham a cualquier momento para el cielo, porque el universo iba a decir, este puede vivir aquí, este puede vivir. Él no va a poner el universo en peligro jamás. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, relata la historia de Pablo y Silas presos en Filipos. El capítulo 214 del libro Hechos de los Apóstoles relata que, por voluntad propia, el carcelero metió a Silas y Pablo en el último compartimiento y con los pies en el cepo. Y esta posición en que quedaban presos era muy adolorida, extremadamente dolorida. El texto dice, esperando así oír en la noche los gemidos y los gritos de pedidos de misericordia. Esta era la intención del carcelero. Después pueden leer aquí, 214. El carcelero quería escuchar los gritos y gemidos y pedidos de misericordia. Y por eso los puso en posición muy adolorida. Y el texto dice que los pies de ellos, después, además que fueron azotados, y les cortó la carne hasta los huesos, porque recibieron mucho azote. Entonces llegó hasta los huesos, los pies hinchados, presos ahí. Pero al invés de escuchar gritos de reclamos, ¿qué escuchó? Loores. Y la hermana Elena dice que el carcelero pensó, nunca escuché en este lugar alabanzas. Estoy acostumbrado a escuchar gritos. Entonces en la página 215 dice así, todo el universo paró para contemplar la escena de aquellos 2 hombres cantando en este cárcel. Todo el universo. Entonces, ¿será que Dios estaba queriendo mostrar algo con el universo en este momento? Entonces, ¿qué sucede? Dios aún demuestra más profundamente el carácter de Pablo y Silas, porque un ángel libera a todos los presos, pero ninguno de ellos escapa. Y entonces el carcelero, cuando llega a la prisión, trata de matarse. Entonces Pablo inmediatamente intercede por él. Dice, no hagas eso, porque todos están aquí. Y entonces Pablo dice el texto que tomó el carcelero con amor y cariño. Y el carcelero se echó a sus pies y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la página 216 del Hechos de los Apóstoles dice, la severidad con que el carcelero trató Silas y Pablo no causó en el corazón de ellos ninguna señal de resentimiento o amargura. El corazón de estos hombres estaba repleto, estaba lleno del amor de Jesús, y no había en él ningún espacio para odio, aun contra sus enemigos. ¿Ustedes creen que en este momento, si Dios pregunta para el universo, ¿puedo traer a estos 2 hombres para vivir con nosotros? ¿Ellos los aceptarían o rechazarían? Después de esta demostración, ¿qué piensan ustedes que diría el universo? Seguramente el universo diría, tráeos, haga como hizo con Enoch. No espera la muerte, querémoslo aquí. Porque la hermana Elena tiene una linda cita en lo que dice lo siguiente. A los ángeles les gusta mucho estar cerca a personas que tienen el carácter dulce y calmo. Me encanta esa cita.
ella dice que a los ángeles les gusta estar cerca de estas personas. Entonces, ellos quedan ansiosos. Tráelos de una vez. Ya vino Elías, está bueno aquí. Ya está Moisés con nosotros. Y ya está Enoch. Trae también a Abraham, porque son personas que los ángeles desean mucho que estés cerca de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una experiencia más profunda que los ángeles. ¿Cuál? Experimentaron el mal y eligieron el bien. Son singulares. El ser humano es único. El ser humano es único. Porque él es ha probado de dos aguas. Agua buena y agua mala. Y eligió hacer lo que es correcto. Entonces el universo celestial tiene una gran ansiedad en recibir la familia terrena. Y ellos tienen mucho deseo de saber todo sobre nuestra experiencia. Y el sellamiento es este confirmar de Dios para el universo de que Tulio, Enoch y los demás aquí jamás pondrán el universo en riesgo otra vez. El conflicto de los siglos en la página 218 habla sobre la muerte de Louis de Berquin, la más grande autoridad literaria de París. Un hombre muy culto, y él fue sentenciado a la muerte. Y dice la página 218 que cuando estaba siendo llevado a ser cremado, él puso sus mejores ropas, medias doradas, una capa roja, pidió que preparara su mejor carro y hizo un desfile por las calles de París como si estuviera para recibir el reino. Entonces dice el texto que la gente quedaba asombrada. ¿Cómo puede? Él revela la luz del cielo. Y dice el texto, todo el universo contemplaba a esta escena. Todo el universo contemplaba la escena. Pueden mirar, está allá. Entonces, cuando ustedes ven textos y historias maravillosas, miren que Dios siempre va a poner este detalle. Miren, todo el universo estaba observando. ¿Será que después de esta demostración de Louis de Berquin, que fue quemado, pero ignoró totalmente eso, es como si estuviera yendo a casarse, los seres celestiales tendrían miedo de compartir con él el mismo ambiente? Es claro que no. Ahora ustedes creen que ellos serían seguros en compartir el mismo ambiente de una persona que hoy está firme, orando y estudiando, pero mañana ya está hablando palabras feas, mañana ya está dejando las cosas de Dios a un lado, la otra semana ya está comenzando otra vez, pero en la tarde ya está indispuesto. A cambio de nada, trata a las personas mal. ¿Se van a sentir seguros en habitar con una persona así? Claro que no. Y Dios tampoco es necio para poner su sello de garantía en esta persona. Jamás lo va a hacer. Dios nunca lo va a hacer. Toda la vida he sido agricultor en el Espíritu Santo y nosotros trabajábamos con muchas verduras. Y había personas que decían, Silverino, voy a traer una carga de ocras, ¿será que puedes llevar con las suyas? Y yo decía, no, infelizmente no puedo. ¿Pero por qué? Porque nuestro producto tiene garantía, es bonito, tiene el sello y todo. El suyo yo no acompaño, no sé cómo lo diriges, a veces puede estar pequeño, pero ya está duro. Entonces yo puedo quemar mi producto. Entonces yo no tenía valor para poner mi nombre adelante ni por una ocra. ¿Será que Dios hará eso, poner su nombre por causa de un ser humano de carácter dudoso? Obvio que no. Es obvio que no. Si hay un hombre y él es acusado de se haber aprovechado de algunas mujeres y niños, y un día llega a su casa un padre que tiene hijas o hijos pequeños, y dice, mira, ya hice mucha cosa mala, eso, pero me arrepentí. Hay 6 meses que ya no hago eso, pero yo necesito vivir en algún lugar. ¿Será que podría vivir aquí unos 3 meses en su casa? ¿Qué padre aceptaría? Entonces, ¿por qué el universo lo va a aceptar? Ahora, si esta persona tiene una prueba incontestable
de transformación, aún por el tiempo, ¿tendríamos entonces valor? De pronto sí, ¿no? Cuando yo digo, son pruebas realmente incontestables. Yo estoy seguro que nosotros nos sentiríamos mejor. Si hubiera una prueba, si hubiera para usted, Padre, una seguridad de que nada sucedería, estoy seguro que ustedes podrían aceptar. Pero si no hay esta seguridad, seguro nadie lo acepta. Lo mismo sucede con el sellamiento. Los ángeles solo van a aceptar, en el sentido de sentirse bien, en recibir el cielo, ¿quién? Aquellos que tengan esta prueba. Aquellos que tengan esta prueba de que, no importa cuáles sean las circunstancias, ellos son sumisos a la ley de Dios. Y los ángeles dicen, entonces traigan todos para acá. Pueden vivir con nosotros. Por eso, hermanos, que el sello de Dios jamás será puesto en la frente de hombres y mujeres de labios, como dice el texto, impuros. Labios impuros. Es tan interesante eso, ¿no? Labios impuros. Personas que hablan de cualquier manera. Personas que tienen la boca muy grande, digamos así. El sello de Dios no es para ellos tampoco. El sello de Dios será puesto solamente en la frente de hombres y mujeres que hayan sido santos. Así como Jesús fue santo. Porque si no, ¿qué va a decir el universo? Si depende de mí, este no viene. Si depende de mí, este no viene, porque ¿se acuerdan lo que sucedió a no sé cuántos años atrás con Lucifer que estuvo aquí? Lo que hizo, y ellos no lo van a aceptar. Entonces vamos a pasar ahora a ver algunos textos extremadamente fuertes, que seguramente van a ser de mucha ayuda a nosotros, hermanos. Condición para el sellamiento. Ninguno de nosotros recibirá. Miren esa palabra, ninguno. Me gusta atentar a las palabras. Debería haber sido profesor de portugués si no fuera agricultor toda la vida. Pero ninguno de nosotros recibirá una declaración radical de que es improbable, no va a suceder. Jamás recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya una mancha. Una mancha es algo grande, expresivo. Es algo pequeño, casi imperceptible. ¿O qué? O una suciedad. Ahora quiero abrir un paréntesis. Las personas dicen que la naturaleza pecaminosa es una mancha, ¿ok? De pronto ustedes todavía no miraron a eso, pero pongan cuidado, alguien lo va a decir. Yo escuché eso esa semana pasada. La naturaleza pecaminosa es una mancha. Si la naturaleza pecaminosa es una mancha, ¿cuántos serían sellados? Ninguno. Qué maravilla, ¿no? Hasta el pequeño allí ya entendió. Ninguno sería sellado. Ninguna mancha o suciedad. ¿Qué nos incumbe? Enmendar los efectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. Entonces ustedes pueden entender ahora cómo es que nosotros no podemos tener naturaleza pecaminosa y esa ser pecado. Naturaleza pecaminosa sí tenemos, pero ella no es pecado, porque si no, no recibiríamos ¿qué? El sello de Dios. No recibiríamos el sello de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 187. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos
y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres o mujeres de corazón falsa. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Hermanos, qué tremenda cita. ¿Deben ser qué delante de Dios? Una palabra que subrayé aquí. Miren, ¿deben ser qué? ¿Qué es una persona inmaculada? Que no tiene ninguna mancha. Ahora otro detalle. Aquel que recibe el sello de Dios permanecerá sin mácula por toda la eternidad. En el momento en que una persona recibe el sello de Dios, ¿ella pierde la naturaleza pecaminosa? No. Nosotros solamente la perderemos cuando en la glorificación. Otra prueba de que la naturaleza pecaminosa no es pecado. ¿Por qué? Porque aún teniendo la naturaleza pecaminosa, nosotros no tendremos mancha. No tendremos mancha. ¿Seremos qué? Inmaculados delante de Dios. Ven, candidatos al cielo. Esta calidad de carácter aquí, ¿ustedes creen que va a poner miedo a los ángeles? Ellos van a decir, no, tráiganlo para acá. Si yo tenga estos maravillosos aspectos en mi carácter, yo jamás voy a asombrar a los ángeles. En realidad van a querer estar cerca mío también. Miren otra cita. Miren esta otra. El hogar adventista. La otra era Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 216. Hermanos, y es bueno guardar en la mente estas citas. No nos sirve el conocimiento que está allá. El conocimiento que está allá es para ustedes ir a los otros. Pero, en realidad, esos textos necesitan estar ¿dónde? Aquí, en nuestra mente. El hogar adventista, página 16. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter, miren, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia, interpreten el tiempo de gracia para mí, ahora, hasta que se cierre la puerta de la gracia, será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. ¿Qué se dice? Que el carácter va a ser transformado ¿cuándo? En la venida de Cristo. ¿No es lo que se enseña hoy abiertamente? ¿Cuántos ya escucharon eso? Que es en la glorificación que van a tener el carácter transformado. ¿Pero qué dice el texto? Miren, Jesús no cambia el carácter en su venida. Eso sería suficiente para explicar mucho, ¿no? Miren, la obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Entonces, cuando alguien dice, hermano, pelee hasta donde puedes ir. Y lo que no alcances en este gran día, Jesús lo va a resolver. Hermanos, en realidad esto, la persona está sirviendo como trabajador del enemigo, porque en aquel gran día tendrá una sorpresa. ¿Cuál? Que Jesús no va a cambiar su carácter en su segunda venida. La obra de mudanza es hecha hoy, ahora. Miren esto. Consejos sobre la salud, página 43. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de qué. Ahora me pregunto algo. Y lo digo de manera bien clara. Y pido permiso para hablar con libertad a ustedes. Porque hoy lo que se enseña es algo totalmente distinto, ¿no? Porque yo creo que, por más que estemos desinformados, no somos así tan inocentes. Porque lo que más escucho de personas que son líderes en la causa de Dios es que Jesús cambia nuestro carácter en su venida, y no hoy. Que es en la segunda venida que nuestros defectos de carácter van a ser eliminados. Eso es mostrado abiertamente, no solamente en nuestras literaturas, como también en escuelas de teología. El ladrón de la cruz tomó una decisión. Él tomó una decisión. Además del hecho de que él ya haya visto a Jesús antes, porque estaban presos.
Quedaron toda la madrugada juntos, presos, viendo lo que estaban haciendo Jesús. La primera vez que el ladrón de la cruz vio a Jesús no fue en la cruz. Antes de la cruz, momentos antes, cuando estaban caminando, ¿qué estaba viendo el ladrón de la cruz? Las personas burlándose a él de un lado, diciendo que era un falso maestro. Del otro lado, personas diciendo que él era el Mesías y el ladrón de la cruz era judío. ¿Usted cree que nunca había escuchado del Mesías? Él creyó que era el Mesías. Él creyó. Miren, está bien que no hay como decir quién muere salvo o perdido cuando se convierte en la inminencia de la muerte, que fue el caso de él. Pero Dios sabe si la persona en el momento de la muerte tuvo un encuentro verdadero con Él o se fue motivado por la emoción. Nosotros no podemos definir eso. Pero como era el propio Cristo, Jesús sabía que el arrepentimiento de este ladrón en la cruz era genuino. Cuando Él dijo para aquel hombre, cuando Él dijo, no temes ni a Dios, ¿a quién estaba diciendo Dios en ese momento? A Jesús. Le estaba diciendo que Jesús era Dios. Si Él saliera de la cruz sería fiel, exactamente. Porque Él todavía arrepentió. Usted no teme ni a Dios estando aún en la misma condición que Él. Entonces Él reconoció que aquel hombre que estaba por morir a su lado era Dios. Y por eso fue salvo. Entonces, hermanos, hoy es enseñado abiertamente que nosotros no debemos preocuparnos que Jesús cambia los rasgos malos del carácter. Ya hemos visto como 3 citas, hermanos, que dicen que Jesús no va a cambiar nuestro carácter en su venida. Que la obra de transformación necesita ser hecha hoy, ahora. Pues en aquel gran día será tarde demasiado. Entonces, cuando las personas vengan a hablar eso para ustedes, acuérdense de esos textos, miren. Cuando Él venga, ¿no lo hará para limpiarnos de nuestros? ¿Quitarnos los defectos de carácter? ¿O curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición? Entonces, aún el temperamento. Yo soy sanguíneo, entonces conmigo es así. Yo soy eléctrico. Pero miren, ni debilidad de temperamento va a ser cambiado allá. Son cosas que por el poder del Espíritu Santo que está disponible para nosotros, necesitamos alcanzar hoy. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de qué? Miren qué palabra linda. Se hará antes de aquel tiempo. ¿De cuál tiempo? De la venida de Cristo. Ese texto es muy claro, ¿no? Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Miren esto. ¿Qué texto? ¿Qué parte más clara? Jesús no nos va a dar un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección de pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Entonces es ahora, el momento es hoy, y no después. Ahora un detalle sencillo. ¿Por qué no puede ser después? ¿Por qué no puede ser cuando Jesús venga? Un detalle sencillo. ¿Qué es el cierre de la puerta de la gracia? No hay intercesor más. ¿Jesús hizo qué? Salió del santuario. Y entonces voy a confesar a quién mis pecados. ¿A quién voy a confesar? ¿Va a haber alguien en el santuario? No. El cierre de la puerta de la gracia en realidad es el abandonar de Jesús del santuario. Entonces, si Él sale de allá, no hay nadie allá para interceder por mis pecados. Entonces, ¿quién es que va a hacer expiación por mi pecado si no hay un sacerdote?
Nadie. Por eso es que el texto dice, aquel que es santo, cuando la puerta de la gracia se cierra, permanecerá santo, pero el que es impío, seguirá impío. No se pierde nadie más, pero tampoco se salva nadie más. ¿Por qué? Porque no hay más intercesor. Se acabó. Se acabó. Miren esta cita. La anterior está en Consejo sobre la Salud, página 44. Esta está en Nuestra Elevada Vocación, página 180. Cuando Cristo venga, miren qué cita clara. Nuestros cuerpos han de ser transformados y hechos como su cuerpo glorioso. El físico, ¿no? Nuestro cuerpo. Pero el carácter vil no será hecho santo entonces. Entonces, si yo tengo algún pecado en mi carácter se va a hacer santo. ¿El texto dice que? No. La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida. Es hasta redundante, ¿no? Es como los otros. Parece que estoy leyendo los mismos. Nuestras naturalezas deben ser puras y santas. Debemos tener la mente de Cristo para que Él contemple con placer su imagen reflejada sobre nuestras almas. ¿Qué es un reflejo? Yo creo que todos sabemos qué es un reflejo. Pónganse delante de un espejo y van a ver de manera didáctica qué es un reflejo. Es su misma imagen reproducida. ¿Y qué quiere Jesús ver en la tierra? Su imagen reproducida. Cristo aguarda con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Solamente cuando el carácter de Cristo se reproduzca en su pueblo, viene entonces para reclamarlos como suyos. Mientras Él no vea su reflejo aquí, el contrario del texto es eso. Él no viene. Él no viene. Él necesita ver su reflejo en nosotros. Ahora miren esta, Testimonios para los Ministros 429. El carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga. Otra vez, más claro que eso. Parece que es el mismo texto que estoy leyendo varias veces, pero es otro, distinto. El carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga. Bueno, en el otro momento yo comencé a hablar y no terminé. Están traducidos al español. ¿Por qué estos textos son tan ignorados? ¿Por qué que si yo digo hoy, en cualquier lugar, que nosotros no tenemos el carácter transformado cuando Jesús viene, voy a ser llamado de perfeccionista? ¿Por qué? Ustedes están viendo los textos aquí. No son textos inventados. No son textos que yo escribí. Son textos que el Señor escribió, diciendo que nuestro carácter no se puede cambiar cuando Cristo venga. ¿Por qué es que cuando digo esto para el mundo, para el pueblo del Señor no acepta? Cuando yo digo esto a los líderes del Señor en esta tierra, ellos dicen que somos perfeccionistas por decir eso, siendo que somos sencillamente ¿qué? Lectores, solo estamos leyendo. El carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga. Ya leímos esta misma frase tantas veces. Solo estamos leyendo. Yo llego a la conclusión de que esto no es una cuestión de comprensión, sino una cuestión de aceptación. Y para aceptarlo necesito salir de mi comodidad. Necesito salir de mi zona de conforto. Y entonces es el problema. Cuando usted mueve en la zona de confort de alguien, si la persona no es consagrada, usted está trabajando con avispas. Entonces, cuando usted se acerca a una persona y dice, mira, no es bien así. La vida de pecado es una vida que Dios no aprueba. Esto de que vamos a pecar hasta que Jesús venga y vamos a ser verdaderos pecados caminantes, eso no tiene aprobación de las Escrituras. Eso altera la zona de confort de las personas. Usted sabe que necesita hacer sacrificios, que necesitas hacer cambios en distintos aspectos de la vida. Esto es trabajar con la zona de conforto. Decir que aquel que tiene pecado, las plagas van a ser lanzadas sobre ellos, también es
es tocar en la zona de conforto. Y las personas no les gusta escuchar eso. Miren Romanos conmigo. Romanos capítulo 1. ¿Todos están allá? Romanos 1. Todos dejan abierto en Romanos 1 y abran en Apocalipsis 15 también. Del cielo se manifiesta ¿qué? La ira de Dios contra ¿qué? Contra la impiedad. Entonces del cielo se manifiesta ¿qué? La ira de Dios contra el pecado. ¿Qué es la ira de Dios? Apocalipsis 15. Todos están allá, Apocalipsis 15, 1. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Entonces, cuando Romanos 1, 18 dice que del cielo la ira de Dios va a ser derramada sobre el pecado, ¿qué sería esta ira que va a ser derramada sobre el pecado? Las plagas. Las plagas. La hermana Elena tiene un texto en el deseado que dice así: aquel que esté unido al pecado debe ser destruido cuando las plagas caigan. Porque las plagas van a ser direccionadas contra ¿qué? Contra el pecado. Y si yo estoy con pecado en mi vida, ¿qué va a suceder conmigo? Voy a ser consumido. Una vez pregunté a una persona, y una persona de influencia bien conocida, y él dijo: Jesús solo va a transformar nuestro carácter en su venida, hermano. Estás enseñando una herejía. Entonces yo le pregunté: respóndame solo una cosa, pastor. ¿Cómo voy a conseguir sobrevivir a las 7 plagas que van a caer del cielo si yo tengo pecado? Respóndame eso. Porque en mi Biblia dice que estas plagas van a ser contra el pecado. ¿Cómo que con pecado voy a pasar por ellas? Y llegar al final de ellas y ser transformado. Es incoherente. Eso no funciona así. ¿Qué van a hacer las plagas al pecado? Va a destruir. Y luego, ¿qué va a suceder conmigo si yo tenga pecado? Voy a ser destruido también. Esto es lógico, es racional. Entonces no debemos dejarnos llevar por estas historias. Esos son cuentos. Miren conmigo Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Dice así Isaías 9, 16. Los que guían a este pueblo hacen errar, y los que por ellos son guiados están confundidos. ¿Y no es lo que ha sucedido? Las personas se permitían ser llevadas en sueño mortal. Dice la profetisa del Señor: veo que el pueblo del Señor está siendo llevado en un sueño mortal. No podemos permitir que eso suceda a nosotros, hermanos. Está todo aquí, miren. Miren, está todo aquí. Miren. Todo revelado aquí. Obreros Evangélicos, página 303 y 304 dice: no confiéis a otros el buscar en las Escrituras para ustedes. Porque si el mensaje de Dios tuviera que ser dada por los líderes, ella nunca llegaría al pueblo. Porque muchos de nuestros líderes han cometido grandes errores. ¿Quién dijo eso? ¿Yo? No. Miren, Obreros Evangélicos, página 303 y 304. La hermana Elena es que dice eso. Que no debemos confiar en nadie para estudiar las Escrituras para nosotros. Entonces puedo confiar en el Severino. Peor todavía. Yo no sé ni leer bien. Pero ustedes pueden confiar, ¿saben quién? Pueden confiar aquí. En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no miente, es verdadera. Está aquí, miren. El carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga, ni en el momento en que el hombre está a punto de morir. La edificación del carácter debe realizarse en esta vida. Tememos que el arrepentimiento vendrá demasiado tarde para el alma corrompida que complace el yo. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, porque si ponemos para mañana, Jeremías 8:20 se va a cumplir en nuestra vida. Terminó el verano, pasó la siega y nosotros no fuimos salvos.
Miren ese texto, Joyas de los Testimonios 167. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. Pero Jesús no va a cambiar nada. No, el texto dice que lo que somos ahora nos va a acompañar por toda. No va a haber alteración. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en el carácter. Mire qué lindo. Este es redondo. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en el carácter. Ni lo cambia tampoco, miren esto, hermanos, memorícenlo. Ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. Vuelvo a invitar a los miembros de la iglesia a ser cristianos, a ser semejantes a Cristo. Amén. Jesús va a hacer ¿qué cuando venga? Va a fijar lo que está ya formado. No crece, no baja, pero sencillamente ¿qué va a suceder? Va a ser fijado. El cuerpo va a ser transformado, pero la esencia es eso. Es lo que va a permanecer eternamente. No va a haber cambio, no va a haber mágica. Estas varitas que tocan y rápido el bonito queda feo, o el malo queda bueno. Nada de eso. Además de eso, si yo creo que Jesús transforma mi carácter en la segunda venida, Él va a transformar el carácter de ¿quién? Por ahí comienza el problema, ¿no? Él va a transformar el carácter de ¿quién? Porque cuando yo llegue al cielo, la primera cosa que voy a decir, Señor, ya que me transformaste, que no era tan bueno, ¿por qué no transformaste el de mi abuelo? ¿Era mejor que yo? ¿Solo porque era alcohólico? ¿Solo porque yo soy adventista, usted me transformó y mi abuelo no? ¿Y si él transformó el de mi abuelo, por qué no puede ser del vecino? Porque, y si no puede ser eso, ¿por qué no hace de todos? O mejor, ¿por qué no transformó el de Satanás cuando él pecó? Exacto, entonces por eso es que Dios no puede de manera arbitraria decir, Silverino, yo sé que usted tiene algunos defectos, pero miren lo que voy a hacer. Fue de hecho un texto en que la hermana Elena dice que si nosotros fuéramos al cielo con el carácter que tenemos, causaríamos una rebelión peor que la de Satanás. Entonces, hermanos, yo digo a ustedes, esta idea de que nacemos con naturaleza pecaminosa y por eso nunca vamos a vencer, solo Jesús va a transformar nuestro carácter, es incoherente. Ustedes pueden percibir cómo es incoherente esto. Si Dios va a transformar el carácter, ¿por qué va a transformar el carácter solo de aquellos que hacen parte del adventismo? Esto es predestinación adventista. ¿Por qué no transforma los evangélicos también? ¿No es predestinación eso? En este caso, la pregunta es cómo explicar a una persona que no tiene contacto con el Espíritu de profecía o no lo conoce, porque Nerón, Saúl y otros hombres impíos no están en el cielo. Yo explicaría, por ejemplo, en el caso de Nerón, yo usaría la Biblia, porque fue Nerón, cuando en el libro de Pedro dice que el rey mataba a las personas, el rey es Nerón. Y fue él mismo que mandó matar a Pablo. En el caso de Nerón y Saúl, la misma Biblia ya fornece evidencias, aunque en el caso de Nero quedan pocas informaciones. Pero, por ejemplo, Saúl, en el capítulo 16 de 1 Samuel, si no me falla la memoria, verso 16 también, pero el capítulo 16, dice que el espíritu maligno entró en Saúl. Por ahí yo ya mostraba, mira, aquí se entregó a la rebelión contra Dios y por eso no fue salvo, porque se volvió un rebelde realmente contra Dios. En el caso de Nerón, yo creo que de pronto en el caso de él no sería tan difícil, porque es un personaje maligno, tan conocido que todos conocen las atrocidades que Nerón cometió. Yo usaría fácilmente la historia para hablar de estos personajes que no están en la Biblia. Napoleón, por ejemplo,
que la hermana Elena dice que Él va a resucitar en la segunda resurrección para liderar, y yo diría, los hechos históricos realmente. A través de sus elecciones sellaron su destino. Hombres impíos que hicieron maldades. Hermanos, entonces espero que pueda haber quedado claro para ustedes este tema. Yo no sé si quedó tan claro, suficiente, pero yo hice lo mejor por lo menos. Pero hay muchos otros textos semejantes a estos. Hay muchos textos. Yo no agarré todos porque yo creo que es innecesario, porque llega un momento que va a ser redundante, repetitivo, pero son textos que nosotros podemos agarrarlos porque expresan una verdad maravillosa. Hay que aferrarnos mucho más a lo que está escrito. El libro Hechos de los Apóstoles, en la página 69, dice: vale más un así dice el Señor que un así dice la iglesia o el Estado. La hermana Elena lo dice. Entonces, tenemos que aferrarnos más a los libros. Otro día yo vi a una persona muy famosa predicando y dice así: ¿quién fue que dijo que Jesús nos llamó para vencer como Él venció? Y usted lee el mensaje selectos y dice que Jesús nos llama para vencer como venció. ¿Cómo es que una persona no ha leído? No son personas neófitas. Otro dijo: nosotros no podemos vencer los pecados del pensamiento. Si no adulteramos físicamente, adulteramos en la mente. En el deseado, en la página 133, para que ustedes guarden en la mente. 1, 2, 3. Dice así: Jesús no consentía nunca con el pecado. No cedía ni solamente por un pensamiento. Y lo mismo puede suceder a nosotros. El deseado, página 123. Y hubo una persona que dijo que si no pecamos en hechos, pecamos en pensamientos. Pero el texto dice que podemos no pecar en pensamientos. Entonces, hay que aferrarnos más a lo escrito está. Ser más bereanos. Porque si no, vamos a aceptar muchas cosas que podrán comprometer nuestra salvación. Todo ser humano, él falla. Una persona puede fallar siendo bien intencionada. Yo no estoy hablando aquí que los predicadores están predicando herejías o eso y lo otro, pero una persona, ella puede enseñar algo malo, aún sin tener intención de estar enseñando algo malo. Entonces hay que aferrarnos mucho más a lo que está escrito. Escudriñar las escrituras. Este debe ser nuestro objetivo. Leer, estudiar otra vez, memorizar los textos, guardar en la mente los textos, para que no seamos engañados. Porque si no, vamos a ser igual que ovejas, siendo manejadas para ser muertas. Yo creo que lo que dijiste ahora vale oro. Porque no sirve nada ser un sencillo estudiante si no sé qué estoy estudiando. La interpretación es la llave de oro. Miren, voy a hacer una pregunta. Amós 3:3 dice: ¿podrán andar dos juntos si no estén de acuerdo? Interpreten ese texto para mí. Interpreten para mí. ¿Podrán andar dos juntos si no estén de acuerdo? Interpreten el texto. Parece fácil, ¿no? Bueno, pero esto es una aplicación, no es una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Ok, eso es aplicación. Y entonces vamos a llegar a la conclusión que 95% de lo que decimos del texto de la Biblia es aplicación, no interpretación. La interpretación es que es lo que primariamente el autor quiso transmitir. La aplicación es que es un valor que yo atribuyo al texto, que puede ser bueno o que puede ser malo. Joel 2, verso 2 o 3, dice así: en aquel día habrá un pueblo poderoso desde su principio,
una nación tan poderosa que nunca hubo antes y ni después de ella habrá. Así será este pueblo. Y había un hermano que muchas veces cuando iba a predicar, él hablaba de los 144,000 usando ese texto. Y un día yo dije, hermano, ¿me permite estudiar con usted el contexto del verso? Y él dijo, bueno, y entonces en 2 minutos vio que estaban hablando de la condenación de Babilonia. Y estaba haciendo una aplicación equivocada. La aplicación que ustedes hicieron no es mala, no es una mala aplicación, es buena, propia, es apropiada. Eso es lo que da la vida a las Escrituras. Puede interpretar, pero cada texto necesita ser interpretado. ¿Saben qué el profeta Amós quiso decir en Amós 3:3? ¿Podrán dos juntos andar si no estén de acuerdo? Está hablando. ¿Podrá Samaria, Israel, el reino del norte y Dios andar juntos? Ustedes no dijeron una cosa equivocada, solo que no era la interpretación. Porque la interpretación, ¿quién serían los dos allí? La nación de Israel y Dios. Esto es interpretación. Entonces lo que dices tiene todo sentido. Hay muchas personas, por ejemplo, que van a estudiar y construyen plataformas, pero muchas veces la persona agarra textos referentes a otra situación para construir su plataforma. Entonces llega adelante y está vulnerable. Hay entonces que interpretar las Escrituras. ¿Cuál? Babilonia. En Joel 2 es Babilonia. Sí. Y justo después en los otros versos dice, ellos van a saquear las casas, saltar los muros, robar. Se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén en 586. El contexto hay que ver. Y a veces hay que llegar a otro libro para interpretar. Ahora, si usted no sabe la interpretación, hay el riesgo de que se haga una aplicación estilo decir que los 144,000 es Babilonia, que fue lo que hizo el Señor, ¿no? Yo podría por orden primaria. Primera cosa, usando el mismo raciocinio a través del estudio incansable. Allá en Capitolio yo estudio mucho. Harry y Lucianaura están estudiando conmigo todavía. La primera cosa que pido para que hagan es leer el libro 7 veces, de tapa a tapa. Primera cosa, leer el libro. Comenzar capítulo 1, verso 1 hasta el final, 7 veces. Después que lo leyó 7 veces, va a leer cada versículo por lo menos 10 veces. Cada versículo del capítulo. Hizo esto, va a poner un tema al capítulo, definir el tema, y va a separar el capítulo en temas. Verso 1 a 3, salvación, después de 4 a 8, otro tema, y ahí estarás listo para ir a la segunda área, que es el espíritu profecía. Por ejemplo, de Génesis al libro de Malaquías, usted tiene el libro Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, que de manera resumida va a comentar los 4 libros, los 4 evangelios, el deseado. El libro Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos, y el general de ellos, el conflicto de los siglos, que va a hablar un poco del Apocalipsis. Cerró. Después usted tiene el comentario bíblico, que yo sí recomiendo. ¿Por qué? Porque el comentario bíblico no hace apología de defensas doctrinarias. Él sencillamente agarra un texto y dice lo que quiere decir ese texto. Mejor, él agarra una palabra, un fragmento, y dice qué quiere decir ese fragmento. Ya debes haber visto que ellos no interpretan, ese texto quiere decir eso o no. Ellos quiebran el texto y dicen, esta expresión es esto, esta expresión es esto. El comentario bíblico es muy bueno. Miren, por ejemplo, el libro de Isaías y el libro de Hebreos, quien lo comentó solo fue el pastor Andreessen, un pastor súper conservador. Y hubo otros también, otros hombres, Herbert Douglas y otros, muy conservadores que estuvieron ahí también. Yo creo entonces que puede haber pasado algo. De pronto haya algo malintencionado, de pronto no. De pronto una falla humana, no sabemos. Pero aún es un excelente recurso. Pero antes, yo pasaría por esto primero, para que si haya algo yo pueda captarlo. Toda la Biblia es constituida de textos. Y todo texto necesita ser interpretado. Es interesante que ustedes a veces preguntan a una persona,
¿Qué quiere decir ese texto? La persona en 30 segundos, o a veces hasta en menos, dice, quiere decir eso. Entonces usted pregunta, ¿ya ha leído el texto? No, nunca lo he leído, pero ya sabe lo que dice el texto. Yo hice esto con un amigo una vez. Todo ya interpretaba y ya decía. Yo dije, hermano, en un texto de Éxodo, ¿qué quiere decir ese texto? Y dijo, esto y eso y eso. ¿Y usted ya lo ha leído? Él dijo, no, nunca lo he leído, pero es eso. Y yo dije, pero qué arrogancia. Un texto de más de 3.000 años, usted interpreta en 10 segundos. Si usted agarra un capítulo de una literatura de 3.000 años, llega en la mano de un arqueólogo renomado y dice, interpreta para mí. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a llevar para interpretar un texto de 3 o 4.000 años? 6 meses, de pronto más. Ahora miren qué interesante, ¿no? No somos arqueólogos e interpretamos en 10 segundos un texto de 4 o 5.000 años. Imagina si fuéramos arqueólogos, ¿no? No, no podemos hacer eso. El texto necesita ser cultivado, escudriñado, trabajado. Pongo el diccionario a mi lado todo el tiempo, porque las palabras quieren decir mucho. Es eso, hermanos. Mis hermanos, hay traducción que es muy difícil de trabajar. Saben, en esta Biblia yo podría mostrar muchas cosas que en la traducción no es buena. Y aún errores que fueron puestos aún en la impresión. Pero hay Biblias que yo no sé cómo no sale sangre de ellas. Hay una traducción refiriéndose a la historia de Jefté, allá en Jueces 11, que Jefté dijo que iba a ofrecer a quien saliera de la puerta de su casa. Ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Y quién salió? La hija. Y esa versión, la mayoría de las otras dice, entonces él cumplió en ella el voto que había hecho, y ella nunca conoció hombre. ¿Cuál era el voto entonces? Que ella no se casaría. Esta traducción dice así, entonces Jefté cumplió en ella el voto que había hecho, la quemó viva sobre un altar. Miren la diferencia. Entonces la traducción de la Biblia es extremadamente importante. Extremadamente importante. Dediquen más tiempo al estudio, porque todos nosotros necesitamos. Todos necesitamos. Nosotros somos soldados de la cruz y debemos ser buenos en lo que hacemos. Entonces, para dar razón de nuestra fe de forma inteligente, necesitamos hacer como Felipe. El texto dice, y Felipe preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco respondió, no. Y el texto dice, y Felipe, partiendo de esta parte de las Escrituras, comenzó a explicarle el Evangelio. Él no dijo, no, espera, vamos a ver. Espera, Éxodo, a ver. Bueno, aquí, no. Del lugar donde estaba leyendo aquí. Bueno, vamos a avanzar de aquí. Y demostraba que tenía que con las Escrituras. Habilidad, intimidad. Del lugar en que el eunuco estaba estudiando, él avanzó de ahí explicando todo. Miren qué habilidad que tenía. Oremos para alcanzar esta habilidad.